de los legados más importantes que dejaron los españoles hoy en día es la religión católica, pero implementarla no fue sencillo. Pero abandonar las antiguas prácticas religiosas y sobre todo sus deidades fue muy complicado y difícil para los prehispánicos. Los españoles se enfrentaron a la muy difícil labor de cambiar la religión de todo el territorio mesoamericano. Eso no se escucha nada fácil, y no lo fue. Uno de los métodos que utilizaron para implementar la religión católica fue la utilización de la idiosincrasia. ¿Y eso qué es? Según Wikipedia, por extensión, este término es utilizado para identificar amplios grupos de personas englobándolos según posturas similares hacia la realidad que los amalgama y relaciona entre sí. ¿Qué? Es decir, que utilizaron lo que ellos ya hacían o conocían para darle un giro más occidental y cambiarlo. ¿Aún confundidos? No se preocupen, vamos paso a paso. Y para ayudarnos, pediré la ayuda de una invitada especial. La Coatlicue. Yo soy la Coatlicue, diosa de la vida y la muerte, madre de los 400 sorianos, o los Ensonhuitznahua, de la diosa Coyolxauhhtli, la luna, y del dios más poderoso de todos, Huitzilopochtli. Mi esposo era Mixcoatl, serpiente de las nubes y dios de la persecución. Nos fue encomendada la labor de poblar el cielo de astros, y así lo hicimos. Coyolxauhqui es la hija más poderosa de Coatlicue y Mixcoatl. Su carácter la colocará inmediatamente como la líder entre todos sus hermanos. Coatlicue y Mixcoatl han cumplido con la primera misión que les ha sido encomendada. Ellos han poblado los cielos de estrellas. Están felices. Es hora de que la diosa madre y su esposo descansen en Teotihuacán, la ciudad de los dioses aztecas. Pero Mixcoatl me traicionó. Él, en el bosque, mientras cazaba, se encontró una joven mujer que apareció completamente desnuda ante él, Ximalma. Él, pensando que se trataba de una trampa, comenzó a lanzarle flechas a la mujer, pero ella logró esquivarlas todas. Tal muestra de audacia y agilidad lo enamoró. Coatlicue vive en su templo en total armonía con su esposo y sus hijos. Sin embargo, hay una sospecha en su corazón que necesita despejar. Mixcoatl sale de casa y Coatlicue lo sigue a escondidas. Temiendo lo peor lo seguí y lo encontré con Ximalma, traicionándome. Eso me enloqueció. Me abalancé sobre él, fúrica, y lo maté. En un ataque de furia, Coatlicue se arroja sobre la pareja de amantes. Mixcoatl ha muerto en manos de Coatlicue. Ximalma ha logrado escapar. La diosa madre está devastada. Coatlicue, la diosa madre, la hacedora de la vida, ha cambiado. Ya no es la bella joven. Sin su esposo, la alegría se ha transformado en pesar. Ha cambiado su vida. Mi aspecto cambió después de eso. Y también mi actitud. Me confiné a mí misma en el Coatepec, Cerro de la Serpiente. Apariencia terrible. Cabeza de serpiente, fauces. El collar con los corazones y manos de las víctimas de mis sacrificios. Y mi falda de serpientes.
En el templo en el que vivía pasaba mis días en ayuno, en oración y barriendo. En la antigüedad era como barrer lo sucio, el pecado. Trataba de purgar mis culpas. Pasé miles de años así, en soledad, barriendo el templo, alejada de todos, hasta que un día, de forma inesperada, un hermoso colibrí entró al templo y antes de irse, dejó una hermosa pluma colorida. Pensé que era un regalo, un tributo, así que lo guardé, sin saber lo que pasaría después. Cuando quise retomarlo, ya no estaba. No podía encontrarlo por ningún lado. ¿Cuál fue mi sorpresa al percatarme, al poco tiempo, de que estaba embarazada? No lo entendía. Ello seguramente era obra de los dioses. La idea de mi nueva maternidad me llenó de ilusión. Pensé en convocar a mis hijos, narrarles lo que había sucedido y compartir con ellos mi alegría. Pero se enfurecieron. Pensaron que les había mentido, que yo había faltado a mi promesa de castidad y perpetua oración, que había estado con un hombre. Coyolxauhqui, mi hija mayor, estaba más enojada que cualquiera. Ella pensó que yo los había avergonzado a todos. A mis espaldas convocó a sus hermanos y los convenció de matarme, pues era la única manera de que nuevamente tuvieran honor. Uno de mis hijos fue a avisarme. Fue a verme al Coatepec y me avisó lo que pretendía Coyolxauhqui. Yo no sabía qué hacer. Estaba sola, embarazada. No había nada que se pudiera hacer. Mi situación no me permitiría luchar, y menos contra mis hijos. Fue entonces que algo inesperado sucedió. Escuché una voz dentro de mí. Era mi hijo que me hablaba desde el vientre, asegurándome que no debía preocuparme, que él me protegería. Aquello me desconcertó mucho. Era solo un bebé. ¿Cómo podría protegerme en contra de su hermana? Ella era una gran guerrera, pero al mismo tiempo me llenaba de coraje, pues su voz tenía mucha seguridad, y pensé que él quizá podría protegerme, de alguna manera que yo desconocía. Cuauhtlitlac, mi hijo, fue a informarme que los guerreros estaban listos, liderados por Coyolxauhqui. Se dirigían al templo a matarme. En ese momento, todo empeoró, pues comenzó mi labor de parto. Escuchar sus gritos de batalla en el mismo momento en el que estaba pujando. Fue entonces, cuando ya estaban tan cerca, que Huitzilopochtli nació, pero no como un bebé. Nació como adulto, con escudo y vestido ya de guerrero. Su destino era la grandeza. Di a luz al dios guerrero más fuerte de la mitología mexica, Huitzilopochtli, el dios Sol. Coyolxauhqui no tuvo oportunidad. Ellos miran desorientados. Sin embargo, Huitzilopochtli no se detiene. Su sed de sangre comienza a dominarlo. Uno a uno arroja a sus enemigos al firmamento. Y finalmente le imploran su piedad. Rápidamente Huitzilopochtli llega sobre su hermana. Antes de que pueda defenderse, el dios del sol la ataca. La instigadora de la rebelión ha muerto. Al convertirse Huitzilopochtli en el dios principal de los mexicas, fue como si yo me convirtiera al mismo tiempo en madre de todos los mexicas. Comenzaron a llamarme Tonantzin, nuestra madre, diosa de la fertilidad,
la vida y la muerte, madre del dios principal mexica, el cual concebí sin nombre. La batalla de Huitzilopochtli en contra de sus hermanos, pero sobre todo en contra de su hermana Coyolxauhqui, representa el orden masculino, cósmico, y al mismo tiempo justifica la necesidad de sacrificios para mantener fuerte a Huitzilopochtli, el sol, y a mí, su madre, para poderlo parir, y así ganar, y que cada día el sol siga siendo nuestro astro principal. A la llegada de los españoles, mi imagen despertó en ellos tal miedo que no pudieron destruir mi monolito más importante. Por miedo lo enterraron y años después fue descubierto. El 13 de agosto de 1790 se encontró la Coatlicue, cerca de lo que ahora es la plancha del Zócalo, entre Palacio Nacional y el edificio de gobierno del Distrito Federal, y 4 meses después se dio el segundo descubrimiento, el de la Piedra del Sol o calendario azteca, el 17 de diciembre. Entusiasmado con la Piedra del Sol, el virrey de Nueva España, Revillagigedo, en su afán por mostrarla, ordenó que la Piedra del Sol fuera empotrada en la torre poniente de la Catedral Metropolitana, sitio donde permaneció por casi 100 años hasta finales del siglo XIX. Pero el peculiar monolito de la Coatlicue no fue reconocido por la corona y fue trasladado al patio de la Real y Pontificia Universidad de México. Pero algo muy peculiar comenzó a pasar. La gente llegaba al lugar a venerar a la estatua. Le llevaba ofrendas, flores y veladoras. Esto asombró, pero también le dio mucho temor a los frailes, que se percataban que la pieza prehispánica cada vez tenía más admiración, por lo cual era necesario quitarla, y ordenaron que se le enterrara, justamente en el patio de la universidad. Y no fue hasta 1821, con el emperador Agustín I, que se mandó desenterrar a la diosa azteca. Surgió una nueva deidad femenina, madre del dios cristiano, que curiosamente tampoco necesitó un hombre para concebirlo. Al igual que la nueva imagen que han traído los nuevos conquistadores europeos, ella ha dado a luz a un dios sin ningún contacto con un hombre. Las dos mujeres son madres, protectoras y veneradas por sus pueblos. Según la historia, la Virgen de Guadalupe se presentó ante Juan Diego en un lugar donde se encontraba uno de mis templos y le pidió ahí erigir su iglesia. La nueva figura rápidamente se transformó en la patrona de todo México y la devoción de los fieles se expandió rápidamente por el territorio. Sin embargo, los evangelizadores no sospechaban que debajo de su nueva figura, la antigua diosa continuaba vigente. Su manto está rodeado de estrellas, como mis hijos, y a ella también comenzaron a llamarla Tonantzin, nuestra madre. Las coincidencias son tantas que varios historiadores han pensado que en realidad se trata de la misma deidad con diferentes características, es decir, que me transformaron en una diosa católica, pero en realidad se trata de la misma. Mientras que otros intelectuales apoyan la idea de que tomaron algunas características, pero no se trata para nada de la misma deidad, sino de una diferente, un reemplazo para una diosa que simbolizaba para ellos una fuerte maternidad, un refugio, alguien maternal. Si bien el nombre no es suficiente para asegurar que se trata de la misma deidad disfrazada,
Es justo decir que las similitudes son varias. Las coincidencias entre las dos figuras femeninas colaboraron con la imposición de la nueva cultura. Mientras Coatlicue observaba la desaparición de su culto, la Virgen de Guadalupe aparecía ocupando su lugar. Y que el amor y la popularidad de la Virgen de Guadalupe, sin duda, es impresionante y único en el pueblo mexicano. ¿Y ustedes qué opinan? La evangelización en Nueva España fue un proceso que implicó, mediante la enseñanza de la religión católica, la transmisión de la cultura occidental. En el caso de Nueva España, la enseñanza de la religión católica fue primordial, pues Mesoamérica tenía enormes grupos de población con una religión altamente desarrollada, estados teocráticos y prácticas que iban en contra de la religión católica, tales como el sacrificio y la poligamia. Así pues, en Nueva España, la religión católica tuvo varios objetivos. La primera fue la salvación de las almas de los indígenas mediante el establecimiento del credo católico, pero también que la población indígena adquiriera o adoptara lo más pronto posible las costumbres occidentales. Por lo que muchos frailes estuvieron de acuerdo en aceptar la idiosincrasia de los grupos indígenas. Los lugares donde ellos rendían culto los transformaron en iglesias. Eso fue una práctica común. Lo podemos notar en la misma catedral, la cual fue edificada sobre el Templo Mayor. Y así hay muchos ejemplos alrededor del país. Iglesias que fueron construidas en lugares anteriormente sagrados, para que así poco a poco las manifestaciones religiosas fueran a santos de la fe católica y fuera un poco más fácil que los indígenas adoptaran esta religión. Es por ello que la religión católica en México tiene expresiones y manifestaciones muy variadas y diferentes a las que se tienen tradicionalmente en Europa. Es una muestra espiritual que utilizó la idiosincrasia de los indígenas para el propio culto religioso católico. Por eso, las diferentes expresiones de religiosidad en México son tan diversas y ricas, y podemos apreciar incluso hoy en día bellas danzas con trajes tradicionales indígenas, siendo la religión católica uno de los legados más importantes que nos dejó la conquista española.